Yo soy uno de los que alabamos al Señor el otro día y quiero agradecer en nombre de los hermanos. La mayoría estábamos muy avergonzados por mostrar esa faceta de nuestra vida, Queríamos agradar al Señor. Luego, entre nosotros salieron las buenas críticas, que era inevitable, pero el Señor nos confortó a través de la iglesia, sus aplausos y estamos animados a poder presentarnos una vez más. Amén. Solo en la iglesia del Señor uno puede crecer. Amén. Amén. Solo en la iglesia del Señor podemos ser útiles, podemos ser amados. Solo en la iglesia del Señor. Amén. Evangelio del doctor Lucas, capítulo 2. Capítulo 2, a partir del versículo 8. Viene una palabra del Señor en medio de las fiestas. Amén. De la familia. Y que pronto estaremos mencionando palabras que aparcamos el año pasado. Yo le voy a nombrar algunas a ver si usted se identifica. Me propongo adelgazar. Voy a investigar el ayuno de Daniel, los 21 días. Y todas esas palabras hoy van a salir en este tiempo. Amén. Iglesias que llevan pues su dinámica profética, apostólica, también en este tiempo van a hacer pactos proféticos y van a hacer tantas cosas, van a buscar tantas verdades en la Biblia y otra vez como el año anterior. Amén. Lo vamos a ver, nada más usted ve el internet, usted ve lo que tiene delante y somos parte de todo aquello. Por eso es importante discernir los tiempos. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor porque ella, la palabra, tiene vida en sí y nos hace saber, nos hace conocer, nos instruye para que sepamos estar en medio de una sociedad de tanta confusión. Hoy escuchamos a la gente tan preocupada, ¿dónde voy a pasar el año nuevo? ¿Con quién voy a pasar? Hoy hemos sabido de gente que se va a gastar un dineral, que han cerrado locales, ellos y los mejores amigos. Usted imagínese lo que pasará después. Pero nosotros como iglesia perseveramos en su palabra. ¿Amén? Amén. Y a ella vamos a ir y vamos a dar lectura porque necesitamos tomar aliento, fuerza. Lo que nos espera de parte de Dios es grande. Siempre es mejor que lo que hemos experimentado. Amén. El Señor se ha propuesto llevarnos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Esa es la vida cristiana. Si el creyente no está viviendo así, tiene que observar y mirar, a lo mejor está viviendo una vida religiosa. Una vida de aplacar la conciencia, esa es la vida religiosa. Si usted no lo sabe, yo lo he experimentado. Voy a la iglesia y en la iglesia le confieso al Señor mi pecado de esta semana. Y salgo triunfante y salgo satisfecho. Esa es la actitud del religioso. Hasta la próxima semana. Y vive así. Y es bonito vivir así, sin responsabilidad. Pero la vida del creyente siempre es asumir responsabilidades en el Señor. Amén. Así que vamos a tener el tema, Dios usa hombres sencillos para venir al mundo. Amén. Porque nosotros, hermanos, estamos llamados a perseverar en Él, porque somos de Él y para Él. Y nuestro centro es Jesucristo, el Señor. Amén. Aunque muchos en este tiempo lo nombren al Señor, hagan cosas en su nombre, nosotros perseveramos en su palabra. Amén. Esa es la plena confianza de todo creyente. Lucas capítulo 2, versículo 8. Vamos a ver cómo los hombres sencillos que agradan a Dios son comisionados, hermanos, son útiles al Señor y tienen un gran propósito en común. Porque seguramente nosotros, al pasar el año, hemos perdido muchas cosas porque es natural. Cuando nos proponemos algo en el Señor, porque el año que pasó también nos propusimos cosas en el Señor. Número 1,
consagrarnos al Señor. Pero durante el año han pasado tantas cosas que ni siquiera hemos llegado a medio consagrarnos y hemos repetido otra vez el patrón del anterior año. Pero Dios quiera, Dios despierte y el Espíritu Santo nos ayude y nos ilumine, como ahora vamos a ver en la palabra, porque es la mejor forma, hermano, de poder ver un año nuevo. Usted olvídese, yo le voy a ir tumbando algunas cosas que ya tenemos en la mente. Pareciera que el año nuevo trae tantas cosas por descubrir y pareciera que somos merecedores y ya esperamos el otro año, pero vamos a ver en el Señor, en su voluntad, que Él espera de nosotros. Entonces cambia todo. Entonces ya no nos gusta mucho pasar al otro año, porque un año es como el día de mañana. Siempre es la oportunidad, ¿para qué? Para agradarle, para adorarle, para servirle. Amén. Cuando usted piensa algo diferente a aquello, tiene que mirar bien si no está equivocado. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor. Muy importante, hermano, y lo repito, un ángel del Señor, porque también hay ángeles que ya no están bajo el Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor. Amén. Amén, iglesia. Nació Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repetidamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues paso a paso, lento. ¿Cómo vinieron? Apresuradamente. No es el paso habitual de un pastor. Muy importante. Ellos van al paso de su rebaño, de las ovejas. Pero aquí, hermano, la palabra siempre, una palabra trae luz a nuestra vida. Apresuradamente. Y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas las cosas, meditándola en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como les había dicho. Amén. Dios, queriendo siempre mostrar su amor hacia Israel, desde el Génesis empezamos a leer y a ver cómo el Señor, siempre Él está usando un símil del pastor y el rebaño. Siempre Él está hablando cuando los condujo por el desierto. No nos debe sorprender que esta visión, que esta señal, venga hacia los pastores. A veces nosotros sacamos porque escuchamos tantas cosas. No eran los pastores especiales, sino que tenía que ver mucho con la historia de Israel. Los patriarcas fueron pastores. Recuerde que Abel, dice que él que era pastor, él presentó el cordero de los primogénitos para el Señor. Recuerdan que fue una disputa con Abel. Abraham y Lot tuvieron problemas también. Entre sus pastores tuvieron que dividirse. A David conocemos expresando el Salmo 23, ¿cómo? Como el pastor quien tiene cuidado de sus ovejas, quien les da la provisión, quien les lleva a los pastos. O sea que es habitual que Dios trate al pueblo como el pastor, como el redil,
Pero vemos al Señor Jesús que también dice que ve a las multitudes dispersa y como ovejas que no tienen pastor. Entonces, siendo habitual ese trato de Dios con Israel, podemos ver Juan capítulo 10, versículo 11 al 16. Es muy importante, hermano, que podamos comprender que Él, en ese escenario, como Dios trató desde el principio, lo va a hacer para que sea familiar, todos los acontecimientos tengan que ver con el propósito que Dios quiere alcanzar. Juan capítulo 10 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y el que no es pastor, de quien no son las propias ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Y continuamos y el Señor se pone a hablar como el pastor. Pero mire, algo curioso. El Señor está en el pesebre, nace allí, genuinamente, hermano. Llama a Dios y convoca a estos pastores para que puedan reconocer al pastor genuino de Israel. Y es muy curioso que el Señor, conforme a la promesa, pueda nacer en Belén, porque ahí nació David. David el pastor, porque en la Biblia hay dos títulos a David. Se dice la ciudad de David por Jerusalén, donde él echó a los jebuseos. Pero el pastor David que conocemos nosotros nació en Belén. Así tenía que nacer el Cristo. Es decir, que no podemos espantarnos en pensar, hermano, otra cosa, sino que el Señor, con esa sencillez, tenía que hacer parte de aquellos pastores. Y mire, nosotros como iglesia, hay algo que debemos recuperar. Hay algo que debemos recuperar, hermano, es el sentido de crecimiento, de dar fruto. Y vamos a ver una de las tres cualidades tan básicas que podemos ver en la reacción de estos pastores. Yo estuve observando, mirando, y no se puede comparar a los pastores que hoy vemos. Aquellos pastores, hermanos, solamente le digo esto, salían con su rebaño y estaban fuera mucho tiempo. Por eso es tan extraordinario que solamente Dios le pueda cambiar el calendario e enviarlo. Y enviarlo a una marcha que ellos nunca estuvieron acostumbrados. Fueron tan diligentes, y una de las cosas que debemos recuperar nosotros es que vamos a ver aquí tres cosas que nosotros debemos recuperar de esta acción que Dios tiene. Dice que fueron iluminados desde el cielo. Nosotros fuimos iluminados, hermanos, escuche bien, no del cielo. De dentro el Espíritu Santo, al oír el mensaje, nos iluminó. Nos hizo saber la condición y nosotros pudimos aferrarnos a esa verdad. Todos hemos sido iluminados por la verdad de Cristo. En este momento para el nacimiento de Cristo, pero nosotros por la cruz, por la muerte, por la redención. Pero hemos sido iluminados. Amén. Y nosotros podemos recuperar la actitud de ser una persona iluminada por el Señor. Porque vamos a ver aquí que ellos recibieron la noticia de gran gozo. Era imposible retener. En el contexto podemos ver en las predicaciones anteriores que hemos tenido los viernes, cómo el ángel Gabriel viene, habla con María, con Elizabeth, y vemos todo aquello, pero ha nacido el Señor, y usted póngase un momento en la piel de José y de María allí solo en el pesebre, preguntándose, ¿y ahora qué? Y de pronto el Señor usa a estos pastores para confortar, para fortalecer sus corazones. Ellos no se esperaban. Es tan importante que nosotros podamos recuperar ese sentido. Vamos a entrar en un nuevo año. Son tantos los deseos que ya no caben en nuestra agenda. Pero de parte de Dios tenemos que recuperar, hermano, ese espíritu de estos hombres sencillos. Somos portadores de las buenas nuevas. Y durante el año nosotros podemos evaluar qué hemos hecho. En vez de ser diligentes, en vez de compartir, de tener un propósito con Dios, no hemos dedicado a nuestra vida y una vida religiosa. Y Dios nos llama a recuperar ese sentido.
Ellos vinieron en primer lugar a confortar a José y a María. Hemos visto de parte del cielo, Él nos ha guiado aquí. Él es el Salvador. Dice que María guardaba en su corazón, discernía todas las cosas, cómo el Señor estaba con ellos. Aunque el momento, la situación del pesebre no tenía nada que ver con el propósito, ellos llegaron a fortalecerse en fe. Nosotros necesitamos, como iglesia, recuperar, empezar una nueva etapa del año, pero con el sentido que el Señor quiere. Que estemos fervientes, gozosos, que podamos saludarnos y se pueda transmitir lo genuino de parte de Dios. Que podamos ser útiles este nuevo año en sus manos. Que podamos empezar otra vez con el Señor. Aunque dice Pablo que aunque el hombre exterior se vaya desgastando, el interior se renueva. Y Dios es lo que espera para este nuevo año. Que seamos instrumentos en sus manos útiles para buena obra. Y un año es una nueva oportunidad para poder empezar con Él. De eso trata su paciencia. Amén. Amén. Fueron iluminados, recibieron esa noticia de gran gozo, fueron diligentes al transmitirla. Eso nos hace cristianos. Mire que tenemos que meditar y decir, yo he sido verdaderamente iluminado por Dios a vivir la vida de Cristo. ¿Por qué no siento de parte de Dios? Porque a veces nuestros sentidos nos engañan. Porque Dios demanda fe. Ser fiel a esa pequeña luz que Dios nos dio. Como cuando vamos a Madrid de noche. Cuando salimos nuestra luz no enfoca a Madrid, sino que nos ilumina 20 metros y somos fieles a esa luz. Si la seguimos vamos a llegar a Madrid. Y Dios quiere que seamos fieles al llamado como iglesia. Todos estamos llamados. Y os recuerdo la revelación de Pablo. La iglesia compuesta por miembros. Un órgano que funciona perfectamente. Que llegará un momento, lo digo siempre, y despertará en la sociedad cómo funciona esta institución. A eso tenemos que llegar. Y empezar un nuevo año es empezar con el reto del Señor. ¿Amén? ¿Cuántos están dispuestos? Recuerde que Dios es quien produce. Y Dios derrama sus dones, su capacidad para que seamos eficaces en el llamado. Yo estoy ahí orando, Señor, pasará este año, vendrá, Señor. Pero quiero estar preparado como instrumento, dispuesto. Porque si me pongo a pensar, hermano, en que este año tengo que pagar o ponerme en la hipoteca, empezar la empresa, empezar lo otro, y que el Señor me ayude y lo traiga al Señor de mi ayudante, otra vez el año que viene será igual. Pero cuando yo decido tener la actitud de estos hombres que fueron movilizados por el Señor, que fueron comisionados con esa noticia, dice que se maravillaban. Cuando nosotros conversamos con las personas, por lo mínimo se tienen que maravillar, porque recuerde que Él no ha resucitado, acaba de nacer. Pero nosotros, con los beneficios del Espíritu Santo, hermanos, la gente puede llegar a alcanzar la salvación. Amén. Por eso la actitud correcta y la voluntad de Dios para este año, usted ya la sabe hoy. Recuperar y saber que mi posición en Cristo es que he sido iluminado por la verdad de Cristo. Y esa verdad tiene que ser transmitida a otros. No la puedo retener. Quiero que veamos el ejemplo de los creyentes de Tesalónica. Recuerde que en Hechos capítulo 17, vemos que Pablo pasa por Éfeso, por muchos lugares y entre ellos pues Tesalónica. Y hay algo extraordinario en respuesta al mensaje de Pablo en la iglesia de Tesalónica. Es que Pablo tuvo 3 meses en Éfeso, 1 año y 6 meses en Corinto, pero estuvo 3 semanas en Colosas. Y mire lo que pasó con 3 semanas de Pablo en Colosas.
Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses. Llegó el mensaje, solo 3 semanas. Fue suficiente, hermano. Porque aquí vemos la disposición. No que el Señor quiera a los de Éfeso más que a los de Corinto. No. Sino, hermano, es el interés. Es el receptor, es la persona que capta el mensaje, que no se queda con el mensajero. Hoy en día tenemos una contradicción extrema porque no nos comportamos como espirituales. Valoramos el mensajero, es que el mensaje es, ahí está la vida. Mire, 3 semanas en Tesalónica Pablo en comparación a los demás. Mire lo que pasó con el mensaje. Por eso le digo, no es estar 1 año en la iglesia y estar allí, sino es atender, hermano, al Señor por unos segundos y Él te da todo el paquete en uno. Mire, Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6, predica Pablo, lo echan de ahí, está 3 semanas, dice la Escritura, 3 días de reposo estuvo con ellos allí. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Amén. 3 semanas y la actitud de esos creyentes en comparación, dice Pablo, a los demás, reaccionaron al mensaje. Amén. La iglesia de Corinto es la iglesia más completa de cara a los dones que habla Pablo. Pero la iglesia movilizada, hermano, en un corto tiempo, difundió la palabra del Señor. Y necesitamos recuperar ese espíritu de parte de Dios. Él es quien nos capacita, pero nosotros tenemos que ser receptores como lo de Tesalónica. Escucharon, hermanos, retuvieron y empezaron a ser imitadores, escuche bien, de Pablo, de Silas, de Timoteo y del Señor. El mensajero era compatible con el mensaje y empezaron a decir que el Dios verdadero era el Señor Jesús que reina. Ya no son los ídolos. Y esa palabra se difundió, que se oía en todo ese Asia Menor. El Señor podrá ser con nosotros aquellos, hermanos. ¿Alguien puede decir amén? ¿Podrá Él repetir en esta zona aquellas cosas? Amén. Por eso, hermano, el nuevo año tiene que ver con el reto, hermano, que hemos abandonado el año anterior, este que está pasando. Solo con mirar qué hemos hecho en el Señor, nos vamos a dar cuenta. Porque las Escrituras nos dan luz de cara a lo que Dios espera de nosotros. ¿Cuánto tiempo llevamos diciendo que somos cristianos y aún batallamos con un vicio? Aún no dejamos que el Señor obre en esa área. 3 semanas fueron suficientes porque los receptores estaban atentos y el Espíritu Santo pudo fluir a través de ellos para toda esa zona. Y Dios espera eso de su iglesia, no espera otra cosa. Esa es su voluntad buena, agradable y perfecta. Que cada uno de nosotros tengamos esa clase de fe. Por eso el ver a los pastores, el ver que nació el Cristo, nosotros miramos y es incomparable la demanda que Dios hace a su iglesia.
mí me haya gustado hablarles de Zaqueo, es mi tema favorito durante años. Era pequeñito y se subió a un árbol. Hermanos, carecemos de espíritu de crecimiento, de compromiso. Nos acomodamos solo, el pastor no tiene la culpa, ni el hermano, sino que tenemos que darle lugar al espíritu que nos movilice. Y eso necesita estar expectante. Los pastores no esperaban, hermano, es inesperado cuando el Señor quiere iluminarnos, quiere llamarnos. Son cosas del Señor, es un misterio. Nadie es mejor que nadie delante del Señor. A Él le ha placido darnos, atraernos a través de Cristo. Y nosotros tenemos que extendernos. Cuántos mensajes, cuánta verdad, que solo la juzgamos en nuestra mente y vamos y volvemos. Solo cambiamos de silla. Pero este año tiene que empezar con demandas, con aceptar de una vez por todas su voluntad. Es reconocer que al igual que los pastores fuimos iluminados aún mucho mejor de dentro. Pudimos comprender cómo el Señor hacía una obra dentro. Nos limpiaba, nos hacía ver lo inmundo que fuimos y cómo Él ahora nos restituye, nos llena de amor, nos hace sentir útiles. Los pastores fueron iluminados, fueron portadores de la verdad, fueron diligentes. Los creyentes de Tesalónica escucharon el mensaje, fueron iluminados y su mayor ejemplo estaba allí. Hoy hablábamos con el hermano Tony, siempre le digo, no digo como se dice fuera, soy el fan o esas cosas, su admirador, sino que observo, como dice la palabra, aquellos siervos que se conducen, que su tiempo, que su participación nos trae provecho, que Dios los usa. A veces somos tan familiares. Juanjo, ¿qué tal Juanjo? Y hemos perdido el sentido, la unción que Dios depositó en él. Eso ya no nos nutre. Jóvenes, cuidado. Mucho voy a la casa del pastor, Juanjo, y hemos perdido el sentido espiritual que Dios quiere en la iglesia. Y nos golpeamos, nos abrazamos. Recuerde esto, vienen las horas y vamos a volver a escuchar. Que el Señor te bendiga y todas esas cosas, y esta vez me propongo. Algunos escucharon, me voy este año a trabajar para ir a Israel. Cosas bonitas. Pero la voluntad del Señor tiene que ver con recuperar, hermano, esa actitud de estos hombres sencillos. Son sencillos porque se dejaron movilizar. Hermano, hablar a esos pastores de aquel tiempo, difícilmente, porque ellos están concentrados, ellos saben que no pueden movilizar a sus rebaños de un momento a otro, el paso que llevan, las que están paridas. Pero esto se sale del escenario y tiene que ver con nosotros, de recuperar la diligencia. Por eso este año les digo, cambia nuestro rostro. Ya no esperamos el año como que el año nos trae tantas cosas que nos merecemos, no. Tiene que ver con asumir responsabilidad. Y no es el tiempo, hermano, de tantos años de escuchar y de escuchar el mensaje, sino es de prestarle atención y decir, Señor, yo quiero recuperar aquello. Y recordar al principio cuando el Señor nos ministró y queríamos ir a todo, no nos daba temor. Pero como con el tiempo nos hemos ido desvaneciendo. Seguimos creyendo, seguimos cantando, porque podemos ser parte de la obra del Señor. Pero cuidado, no estar en su voluntad, no estar haciendo lo que el Señor espera. Es estar ferviente, lleno del mensaje, anunciándolo como el Señor quiere, porque ciertamente Él da el crecimiento, pero de nosotros es que hacernos, ser el mensaje vivo. Recuperar esa vida espiritual, hermano, nos hace parecernos a los creyentes de Tesalónica. 3 semanas, yo miro y digo, wow, Señor, ¿qué tenía
Pablo, Silas, Timoteo, sino que prestaron atención al mensaje y empezaron a decir: hay un Dios verdadero que nos perdona, hay un Dios verdadero que nos ama. Mirar vuestras imágenes, podemos entender a aquellas personas. Yo mirando, el Señor me ponía delante Jasón, Hechos capítulo 17, no se lo nombra solamente ahí. Ese hombre que fue parte de aquellas cosas y de muchos que están allí. Y nosotros también. El Señor dice: este año es una oportunidad para que recuperando estas cosas me sea útil. Una iglesia que es cristocéntrica, es una iglesia que está llena del mensaje, que hay pasión en él, que hay renuevo en él. Hay iglesias que no quieren celebrar Navidad, ni Año Nuevo, ni todas esas cosas. ¿Saben qué están? En pactos. Este año pacta esto y tendrás tu casa. Y se le ponen precios. Y son hermanos que un día fueron iluminados. Por eso es importante entender la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que su mensaje se extienda. ¿Quiénes son los llamados? No es el Corte Inglés que está ahora, hermano, en un trabajo que yo me di una vuelta y los miré, y otros. Y vemos la iglesia, pues bueno, vamos a escuchar otra vez. Y, hermanos, si el mensaje no nos moviliza, dediquémonos a otra cosa. Porque el mensaje tiene que ver con una actitud de lo que ya Él nos dio y no hemos sabido utilizar, no hemos sabido ser responsables. Él ya nos dio la vida eterna, Él ya nos lavó con su sangre, pero hemos perdido la evidencia. Así que 3 cosas, hermanos, para meditar y presentarnos en este nuevo año como una oportunidad que el Señor nos da. Y sea nuestra oración: Señor, me niego a pasar este 2019, Señor, si tú no vuelves a renovarme, a tener pasión, a comportarme como alguien que recibió de los cielos la salvación, como aquel que es portador de la verdad presente, que es Cristo, en su iglesia, en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Amén. Y es el mensaje. En medio de tanta turbulencia hoy en nuestro medio, que esto falta para la noche, que esto para aquí, usted tiene la renovación del Espíritu Santo. Es un renuevo, es una postura, es volvernos a Cristo y que Él sea glorificado y su palabra corra. Entonces tiene sentido este 2019. Nuestros planes no se comparan a lo que el Señor quiere. Él los iluminó. Y mire que dice temor, y ese temor reverente de quedar pasmado por esa situación, por ese resplandor. Yo siempre digo, como los creyentes que fuimos antes, no hoy. No, hace 20 años el Señor me hizo, me sanó, tenía yo un cáncer, y hace 20 años y están ahí, ¿cómo? ¿Y ahora qué? Si la verdad presente, hermano, es eficaz, es intransferible, somos portadores de ella. ¿Qué está haciendo el Señor ahora con nosotros? Nos está posicionando para darle una nueva oportunidad, 2019. Otra vez le dijo a Israel: otra vez los traeré, otra vez los conduciré, otra vez los llevaré. Yo desde el vientre hasta las canas, yo otra vez trataré con ustedes. Y así hace con su iglesia. Un día escuchamos al maestro Alejandro en el seminario. Antiguo Testamento, Dios estaba enojado con Israel. En el Nuevo Testamento, Apocalipsis dice que Jesús está enojado con la iglesia. Eso golpeó fuerte mi corazón. ¡Wow! ¿Está enojado? ¿Cómo? Y empieza a tratar con las iglesias y empieza a señalar ciertos problemas para que se arrepientan. ¡Wow! Y vemos al Señor tratando, como en esta noche, una nueva posición para poder experimentar, hermano, en Él su voluntad, su propósito. Amén. Su voluntad, que es su propósito. Que la gente pueda ver en esta iglesia a los creyentes que se conducen según su legado. Él nos ha dejado, Él nos ha encomendado difundir su verdad. Él es el Señor. Y no hay más.
Y a partir de ahí el Espíritu Santo es quien obra y convence de pecado y de justicia. Amén. Amén. Tenemos el deseo perfecto, iglesia, para el 2019. Reconocer que fuimos iluminados, que hemos sido irresponsables. Porque todo empieza, hermano, con asumir responsabilidad. ¿Dónde estuviéramos nosotros si el año pasado cumpliríamos y estuviéramos sirviéndole? En cierta ocasión el Señor le dice al pueblo: ¿hasta cuándo vas a estar aquí? Si se le había prometido la tierra prometida y se habían estancado, se habían acostumbrado al desierto, ¿hasta cuándo? Pero su voluntad, al ser buena, al ser agradable, al ser perfecta, nos lleva en un renuevo en el Espíritu. Amén. Y en esta noche, hermano, la fe que Él nos renueva tiene que ser la postura de poder decirle: Señor, tengo confianza en tu palabra, puedo esperar el 2019 con todo lo que venga, porque está situado en su voluntad, en una actitud de una persona que fue iluminado, que conserva el mensaje, que vive el mensaje, que transmite el mensaje. Andamos como locos yo y el hermano Darío, hablando de estas cosas, como aquellos de Maú. Y nos repetimos a ambos, hermanos, porque podemos tropezar con tantas cosas que se escuchan. Nuestra vida cristiana tiene que ver con la vida de Jesús, con su obra, con su legado. Y caminamos hablando de aquello, hermano, y Dios nos fortalece. Es sencillo como aquello. Pero nuestros hermanos, allí al otro lado, han tropezado. Y la iglesia es un centro de compromisos humanos. Dios nos libre. Haya palabra, haya su mensaje. Estemos nosotros en su voluntad, hermanos, porque vienen tiempos difíciles. Si el Señor nos libró del día malo, del año malo, no tengo parecer de profeta, pero si nosotros no tomamos su voluntad, la posición, la actitud de estos hombres sencillos, pastores, de vivir en consecuencia lo que recibieron. Ellos llegaron y no llegaron como, ellos llegaron, hermano, como aquellos que llegan para dar una buena noticia. El mismo Señor, Él nos ha dicho que Él es el Cristo. Y el niño estaba allí, no había manifestación y ni parecer del niño sea de Marte. Era un niño. Pero el Espíritu Santo estaba confortando a María, a José y a todos aquellos que estaban allí. Fueron los pastores tan útiles como ese momento, ese episodio. Ya no sabemos de aquello. Sabemos que llegaron con gozo, con alegría y así se marcharon adorando. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que hemos recibido los beneficios de la cruz? Amén. En esta noche nos gustaría estar unánime en ese sentir de Dios, de que podamos desear una misma cosa, de volvernos a Él y que Él nos haga útil, que Él nos haga ministro de su misericordia, de su salvación. Amén. Que el 2019 tenga sentido porque yo ahora he tenido una postura de la Escritura, de saber que igual que los pastores fue iluminado, de tomar el ejemplo de lo de Tesalónica, que fue suficiente escuchar a aquellos hombres. Se hicieron con el mensaje y lo difundieron en aquella zona. Dice la palabra que no era un tiempo fácil. En medio de un caos de persecución, le dieron lugar al Espíritu Santo. Pareciera que a la iglesia necesitaría que la estén persiguiendo. Pero ahora estamos tan tranquilos, hermano, que tenemos tantas cosas de dónde agarrarnos y distraernos, que no le prestamos atención al mensaje. Pero en esta noche, cada uno de nosotros podamos, hermanos, recibir la administración del Espíritu Santo.
voy a rogarle al pastor que dé gracias al Señor por una iglesia que vive el renuevo del Espíritu Santo. Una iglesia que está esperando que venga el nuevo año con una nueva actitud. El año no cambia, es la administración del Espíritu Santo. Amén. La iglesia, Vida Cristiana, es una iglesia que ha sido iluminada, que es portadora del mensaje, que va a ir y le va a ser fácil transmitir el mensaje. Amén. Amén. Porque ahora no solo vive en la obra de Dios, sino que vive la voluntad del Señor. Amén. Voy a invitar al pastor. Solamente que dé gracias por aquello que en el Espíritu Él sabe. Quienes toman esa actitud. Decía, ya no le tengo miedo porque ahora, en mi posición, puedo disfrutar de las promesas que Dios tiene. Solo es en su voluntad. No es estar ocupando un sitio, un lugar en la congregación. Por eso Dios le habla a la iglesia espiritual. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a tener esa actitud unánime. Que se pueda dar gracias por nosotros, porque su palabra es lámpara a nuestros pies. Sí, Jesús. Vamos a pasar este año, es una nueva etapa, una nueva oportunidad. Amén. Pero es con una actitud. Hemos sido iluminados por el Señor. Su mensaje está con nosotros. Sí, Jesús. Y somos diligentes, hermanos. Amén. Amén. Amén.